nos saldrá un aviso, simplemente aceptarlo, para que, bueno, al final es como en todas las jornadas, las grabamos y luego las subimos a nuestro canal de YouTube para que, bueno, estén disponibles para consultarlas las veces que haga falta. Bueno, simplemente comentaros que cómo va a ser el funcionamiento. Yo haré una pequeña presentación de la oficina, luego posteriormente pues ya daré paso a Marc y Rafael para que inicien pues, su ponencia y traten el tema que nos ocupa hoy. Luego os invitamos siempre a que hagáis preguntas y procurar que sea una jornada lo más dinámica posible. Así es más divertido para todos. Así que por favor, si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta, os animamos que incluso, pues, si queréis, abráis micros y cámara y lancéis preguntas. Si no, también está disponible el chat para que podáis dejar la pregunta ahí y luego al final dejaremos 10 minutos para poder abordar las cuestiones que hayan aparecido. Pero os invitamos a que lancéis las preguntas a medida que os vayan viniendo. Y bueno, sin más, vamos a empezar ya con la jornada. Bueno, ¿qué son las oficinas Acelera Pyme y qué es el programa Acelera Pyme? Al final, el programa Acelera Pyme es la forma de aterrizar los fondos europeos de la mano de Red.es para impulsar la transformación digital de la pyme. Es un programa que bueno, ahora mismo se han abierto, es un programa estatal, ahora mismo en España creo que somos unas 90 oficinas, como punto de encuentro para la pyme, donde pueda encontrar todo lo que necesita para iniciar la transformación digital. Nuestra oficina está situada dentro de SmartTech Cluster, que es un clúster que agrupa empresas y entidades dentro de sectores de la domótica, edificios y ciudades inteligentes y, por supuesto, la transformación digital. Y esto nos da, pues, cierta facilidad para, a través de nuestros socios, pues, poder ofrecer este tipo de jornadas, por un lado, en relación a las actividades que ellos desarrollan, y luego, paralelamente, pues también nos da cierta facilidad en poder ayudar a las empresas que quieren iniciar la transformación digital en poner en contacto, pues, con proveedores que puedan cubrir las necesidades que podamos identificar. Entonces, desde la oficina tenemos como dos patas principales. Por un lado, pues, todo gratuito, pues, todos los servicios están financiados por los fondos europeos, así que todo lo que hacemos desde aquí es gratuito. Entonces, tenemos por un lado una batería de servicios que lo que procuran es ese asesoramiento y acompañamiento hacia la transformación digital, pues a través de diagnósticos de madurez digital, diagnósticos de marketing digital, consultas que puedan aparecer en relación a la temática de transformación digital, puesta en contacto, como comentaba anteriormente, con cualquier tipo de proveedor que se pueda necesitar, y la tramitación de ayudas, si las tramitamos nosotros, como pueden ser los cupones de Industria 4.0 o el kit digital, las tramitamos, y si nos asesoramos en las ayudas que haya disponibles, que puedan cubrir las necesidades que nos trasladéis. Esta sería una primera batería de servicios que al final no son más que servicios que procuran esa atracción inicial hacia la transformación digital, no son servicios consultivos. Y luego tendríamos otra pata, que es donde estamos hoy, que son estas jornadas de sensibilización, en las que procuramos, pues, a través de nuestros socios, pues, lanzar temáticas que puedan ser interesantes para la pyme en relación a la transformación digital. Entonces, ahora mismo estamos lanzando dos webinars a la semana sobre temáticas diversas, centradas en las categorías que veis aquí abajo, tecnología, personas, metodología, estrategia y financiación, para que podamos concienciar y sensibilizar de todos los temas que hay que tener en cuenta dentro de la transformación digital. Al final es una forma de construir, pues, cierto contenido que es interesante, pues, cierto catálogo de jornadas que luego, pues, se graban y las podéis consultar en nuestro canal de YouTube, para que podáis ver las temáticas que os puedan interesar y podáis avanzar en ese sentido si es interesante para vuestra empresa.
Así que, bueno, sin más, comentaros que ahora estamos con el programa Kit Digital sobrevolando. Si el programa Kit Digital ahora mismo lo que va a subvencionar son básicamente esa etapa inicial de la transformación digital, que se trata al final de incorporar herramientas digitales a la empresa que permitan agilizar según qué procesos, y va a ser pues accesible a una gran amplitud de empresas. Entonces, comentaros que hoy aquí pues, la empresa de Externa pues, va a ser el agente digitalizador, y la temática que se habla hoy aquí es subvencionable en cierta manera por el kit digital, ¿de acuerdo? Así que bueno, estar atentos en ese sentido. Si tenéis alguna cuestión que queráis comentar, que queráis ampliar información sobre todo lo que es el kit digital o los servicios que hemos comentado hasta ahora, bueno, mi nombre es Pau Castillo y estaré encantado de ayudaros en todo lo que haga falta. Así que, bueno, Marc, Rafael, ya os dejo a vosotros el testigo. Muy bien. A ver. Perfecto. Entiendo que veis mi presentación. Sí, se ve correctamente. Perfecto. Bueno, pues nada. En primer lugar, muchas gracias, Pau, y muchas gracias a SmartTech por darnos la oportunidad de hacer esta presentación en vuestra casa, ¿no? Y nada, y muchas gracias a todos los que habéis venido a esta presentación que hemos llamado Cómo el IoT y los datos pueden mejorar el valor de tu producto, y donde básicamente vamos a ver un poco cómo aplicar la innovación de producto con todo el mundillo o la temática del IoT, ¿no? De los productos conectados, y cómo esto pues, nos puede ayudar a que nuestros productos ganen en valor. Es una jornada un poco dirigida a empresas, sobre todo a pymes, que quieran, pues, con sus primeros productos o con ya productos existentes, transformarlos en productos conectados, ¿no? Y bueno, en la presentación vamos a repasar un poco. Primero vamos a poner un poco en contexto el IoT, ¿no? A hacer una pequeña introducción, aunque ya muchos de vosotros ya estáis súper familiarizados con el término y seguramente pues, habéis tenido ya contactos con el IoT. A continuación vamos a ver un poco cómo los sensores pues, son una herramienta indispensable para poder añadir valor a nuestro producto y cómo eso puede suceder. Vamos a realizar también una pequeña visión de todos los dispositivos, de todas las formas de comunicación de IoT, ¿vale? Tanto bueno, en corto alcance como en largo alcance. Vamos a hacer aquí un repaso y vamos a ver algunos casos de uso pues donde Externa ha participado activamente. Y luego vamos a ver cómo de nuestro dispositivo IoT pues pasamos a la nube, y cómo este proceso de datos en la nube, cómo se puede hacer. Hay muchas maneras, aquí os vamos a explicar algunos detalles y también algún caso de uso. Y finalmente pues le voy a pasar la palabra a mi compañero Rafael, que es también socio fundador de Externa, y él os hará también una pequeña presentación sobre el proceso de innovación con un ejemplo, ¿no? de cómo empezamos a diseñar y qué pasos seguimos para hacer realidad un producto conectado. Vale, pues empezamos con el contexto IoT. Aquí esta diapositiva nos gusta, es de estas de cifras súper magnificentes, ¿no? Pero pone en contexto un poco la importancia que hoy en día va ganando todo lo que es el dispositivo conectado, ¿no? En 2002, hace 20 años, Internet alcanzaba los 600 millones de usuarios, que ya es una cifra muy grande, pero bueno, esto se ha visto que ha crecido mucho más, ¿no? En 2012 ya teníamos 2.000 millones de usuarios de smartphone, y este año ya tenemos
unos 42.000 millones de dispositivos conectados, aquí millón más, millón menos, pero para que veáis la evolución de esto. Y las estimaciones que se hacen es que en 4 años esta cifra de dispositivos conectados se va a duplicar. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco la locura del IoT, ¿no? Pero como esta tecnología cada día pues va a estar más presente en nuestras vidas y de hecho ya lo está, ¿eh? ¿Y en qué se aplica, en qué se puede aplicar el IoT? Pues prácticamente en todo lo que se os ocurra. Pero aquí vemos algunas de las aplicaciones más, bueno, más típicas, ¿no? Básicamente nosotros las agrupamos como en 3 familias, lo que serían las tecnologías IoT al servicio de las personas, ¿no? A mejorar la vida de las personas. Y aquí pues encontramos tanto la temática de ciudades inteligentes, de cómo mejorar las ciudades donde vivimos a través de dispositivos conectados. Y aquí otro ejemplo pues sería todo lo que es dispositivos de salud conectados, ¿no? Ya no solo en el hospital, sino en casa. Cada vez hay más pacientes que tienen dispositivos que van enviando la información a distancia. Otra gran categoría sería lo que es la mejora de procesos, la mejora de procesos de fabricación y de procesos industriales. Y aquí esto pues, va muy ligado a toda la temática de industria 4.0, ¿no? De industria conectada. Y otros temas como, por ejemplo, la gestión energética, ¿no? Cómo mejorar el consumo energético, pues añadiendo sensores y añadiendo inteligencia a los sistemas de energía para al final mejorar esta gestión. Y al final, y otro gran grupo pues sería lo que serían sistemas para aprender o sistemas para mejorar el producto, ¿no? Y aquí pues algunos ejemplos tenemos la agricultura de precisión, pues que va mejorando día a día la forma, pues cómo cultivamos, cómo hacemos crecer las plantas y cómo podemos hacer esto con los mínimos recursos indispensables, ¿no? Y aquí, bueno, como ejemplo, nos gusta poner este de la digitalización de la industria automotriz, donde el IoT aquí tiene un papel clave. ¿Y qué aporta, ¿no? Toda esta digitalización y todo el IoT? Pues hasta un 30% de inventorios en partes dentro del proceso de fabricación. Aumenta la productividad a la hora de la fabricación, reduce los tiempos que las máquinas están parados, ¿no? Porque todo está, la información fluye mucho más entre procesos y por tanto estos tiempos de paro se reducen y al final esto pues impacta en una reducción de tiempo de mercado de hasta un 30%, ¿no? Bueno, estos son datos de un estudio realizado en Reino Unido, pero que ilustran bastante bien pues, cómo ayuda, ¿no? El IoT, cómo aumenta el valor de productos y procesos, ¿vale? Esto es un poco lo que os queremos explicar. La anatomía de un producto IoT, básicamente aquí lo que vemos es qué partes tiene típicamente, aunque de productos conectados o de IoT hay muchos tipos y puede haber pues, muchos casos, pero principalmente la parte esencial de un producto IoT es la parte de los sensores, es la parte que nos da información sobre un proceso, sobre un producto, sobre el uso que se le está dando a un producto y esto lo conseguimos básicamente instalando sensores en nuestro producto que nos den toda esta información. Pues aquí tenemos multitud de sensores, ¿no? Desde ambientales hasta del propio estado del producto. Bueno, aquí puede haber mil ejemplos de sensores, ¿no? Otro apartado importante de cualquier producto, IoT, pero de cualquier producto en general, es la interface, ¿no? Cómo se relaciona tanto con el usuario como con el entorno, como pues, todas las características físicas que al final construyen al propio producto, ¿no? Luego tenemos la conectividad, que en el IoT es una
digamos, un aspecto clave, ¿no? De cómo hacemos llegar estos datos que están en local en nuestro dispositivo, cómo los conectamos a la nube o cómo los conectamos con una red de dispositivos y luego pues para poder tener esta información y poder realizar acciones, ¿no? Acciones, que sería el siguiente nivel de un producto IoT, es todo lo que te permite realizar a través de esta información, ¿no? Pues desde enviar alarmas o enviar avisos de que pues, hay un proceso que ha cambiado, hay alguna condición que ha cambiado y a partir de estas alarmas que nos lanza el producto, pues cómo podemos actuar, ¿no? Cómo podemos lanzar otros procesos o realimentar la vida de nuestro producto, ¿no? Tenemos también una parte que es de visualización. Aquí básicamente todos estos datos recopilados pues, nos dan, y los históricos pues, nos pueden dar estadísticas, nos pueden dar pues, toda esta información de comportamiento a lo largo del tiempo y esto nos puede dar información que pues, no conocíamos de nuestro producto, ¿no? O llevar a nuevas conclusiones de cómo se está usando nuestro producto o qué está pasando en un proceso o en una instalación a lo largo del tiempo. Y la otra parte importante de un producto IoT es la integración, ¿no? Cómo nos integramos. Ahora ya, digamos, un sistema IoT aislado ya no se entiende como tal, sino que todos los sistemas de IoT se interconectan o es interesante interconectarlos, intercambiar información, hacer plataformas donde haya una heterogeneidad de dispositivos, porque esto pues, enriquece al final toda la información que podemos procesar y las conclusiones que podemos llegar, ¿no? Por lo tanto, la integración también es una parte importante. Vale, y con esto pues pasamos a lo que son, a explicar un poco los sensores como herramientas de valor de nuestro producto IoT y cómo los sensores pueden ayudar a mejorar nuestro producto. Básicamente lo vemos en cuatro pasos, ¿no? O en 4 factores. El primero es monitorizar, ¿no? El uso de sensores pues, nos da información sobre el propio dispositivo, sobre el ambiente externo, sobre el estado de operación o sobre el comportamiento del usuario al utilizar el producto, ¿no? Y es pues, este análisis de estos datos los que nos permiten pues, tener esta información y realizar cambios, realizar mejoras, etcétera, ¿no? Aquí un ejemplo, pues podríamos tener el mantenimiento predictivo en instalaciones industriales o de cualquier tipo, pues toda la información que nos van dando estos sensores al final nos permite hacer una predicción de cuándo algo va a fallar y poder hacer mantenimiento mejor. O por ejemplo, pues podemos analizar el uso del producto por parte de un usuario y ver qué es lo que está haciendo ese usuario con nuestro producto y a partir de aquí, pues poder sacar nuevas ideas de cómo explotar estos usos o cómo mejorar nuestro producto a través de esta información. El segundo aspecto sería el control, ¿no? Pues ya no solo monitorizar, sino que además teniendo esta información de estos sensores, pues nos pueden ayudar a realizar acciones de control sobre el dispositivo. Ya sea pues control de, por ejemplo, en una ciudad, controlar el tráfico, ¿no? No solamente ver, observar dónde tenemos más tráfico, sino pues poder actuar en diferentes sistemas de control de tráfico pues para mejorar el tráfico general de la ciudad. Temas de seguridad en procesos industriales o temas de automatización y domótica, ¿no? Aquí el control ya no es solo ver, solo mirar, sino también que los sensores nos permiten al final actuar, ¿no? El tercer parámetro sería la eficiencia, ¿vale? Gracias a estos sensores, mediante la aplicación de algoritmos de análisis sobre los datos que vamos viendo, pues podemos ver cómo mejorar nuestros procesos o nuestros productos en rendimiento, eficiencia. Y aquí, por ejemplo, pues podemos ver, teniendo más información sobre las condiciones ambientales en la agricultura de precisión, pues podemos ganar en eficiencia del uso del agua, ¿no? Por ejemplo.
o mejorar el consumo de energía en un proceso industrial o el consumo de materias primas, etcétera, ¿no? Y también, pues, mejorar el rendimiento y los tiempos en procesos. Y al final, pues, tanto la monitorización como el control como la eficiencia nos llevan a productos con una mayor autonomía. Al final es la combinación de estos tres aspectos lo que hace productos más inteligentes, donde estos mismos productos ya con herramientas más sofisticadas de programación y de inteligencia artificial, pues podemos llevar a productos que ellos mismos se autorregulen de forma autónoma, ¿no? Y aquí podemos llevar a instalaciones autogestionadas, lo que son ya robots autónomos y robots cooperativos, como algunos ejemplos de cómo los sensores nos permiten realizar sistemas autónomos. Bien, pues he explicado un poco el tema de sensores. Lo siguiente que os queremos explicar es realizar un vistazo a qué tecnologías de comunicación IoT tenemos, ya que la comunicación pues, es una parte clave, ¿no? de los productos conectados. Y la verdad es que hay muchas y cada día pues, van saliendo más protocolos de comunicación, más opciones y más nichos especializados, ¿no? Hace 10 años pues a lo mejor teníamos 2 o 3 que nos servían para todo. Hoy en día pues el tema de comunicaciones se ha especializado muchísimo y cada nicho de producto pues tiene una comunicación o una tecnología que le puede ir más bien o menos bien, ¿no? Aquí nosotros lo que hemos hecho, bueno, dos parámetros por los que básicamente valoramos normalmente las tecnologías de comunicación. Una es la distancia de comunicación que nos permiten, y aquí pues vamos desde rangos bajos a rangos altos. Y también los volúmenes de datos. Si nuestra tecnología es capaz de solo pasar pocos datos al día o puede pasar vídeo y, bueno, y cualquier dato que necesitemos, ¿no? Y aquí un poco para hacer esta división lo que hemos hecho es dividir por distancia de comunicación entre tecnologías de corto alcance y tecnologías más de largo alcance. Porque los casos de uso de IoT pues, varían o pueden variar entre el uso de estos dos tipos o de estas dos familias de tecnologías, ¿no? En corto alcance, bueno, pues aquí vamos a ver un poco las principales, ¿vale? Empezamos por el NFC, que en realidad es de muy corto alcance, ¿no? Porque en realidad el NFC te permite comunicaciones a distancias de pocos centímetros, pero sí que como complemento o sí que tiene algunas aplicaciones en todo lo que es el mundo del IoT, ¿no? Por ejemplo, pues el NFC nos puede permitir la transmisión de datos cuando un dispositivo se encuentra sin cobertura. Simplemente pues acercando un teléfono móvil, ¿no? Pues podemos conseguir esta conexión de datos. Mayor seguridad en las conexiones al estar la mayoría del tiempo offline, ¿no? Fuera del alcance de la red. Menor consumo de batería y sobre todo en pequeños dispositivos o en dispositivos sin alimentación, pues esta es una opción muy interesante, ¿no? Y como complemento a lo que es un dispositivo IoT, podemos tener un dispositivo o nuestro dispositivo donde se comunique por otra vía, pero el NFC nos puede aportar, pues nos puede ayudar a todo lo que es la inicialización o la configuración de nuestro dispositivo, nos puede ayudar en lo que es la actualización de firmware de dispositivos de forma más controlada, mejorar la seguridad del acceso al dispositivo, ¿no? A autentificarse vía NFC y a recolectar datos de sensores no conectados. Vale. Bueno, es un caso límite, digamos, pero me gusta también ponerlo porque pues, tiene ciertas aplicaciones en el campo de IoT. Otra tecnología hiperconocida, ¿no? Que es el Bluetooth y su, digamos, hermano pequeño o hermano de bajo consumo, el BLE, el Bluetooth Low Energy.
El Bluetooth Low Energy, que es el que ha ganado más popularidad últimamente en todo lo que es IoT, pues es una tecnología de bajo alcance, menos de 100 metros, utiliza la frecuencia de 2,4 gigas, la velocidad típica no es muy alta, son 125 kilobits, lo que permite, bueno, a nivel de datos puede ser bastante para muchas aplicaciones, pero por ejemplo no permite la comunicación por voz ni por vídeo. Tiene seguridad, encriptación AES de 128 bits y un consumo energético muy pequeñito, ¿no? Que también es lo que lo hace muy interesante. Y aquí, a la hora de conectar a nuestro dispositivo IoT, básicamente tenemos dos estrategias diferenciadas. Una sería la conectividad a través de un smartphone. La parte compleja aquí es que debemos tener una app propia de smartphone y bueno, pues con todas las dificultades, ¿no? O con todos los sobrecostes que una app pues, puede aportar, además pensar hacerla en todas las versiones de dispositivos, bueno, puede ser una solución. La otra solución es conectar a través de un punto de acceso, ¿no? Lo que es un gateway de Bluetooth, de BLE, que normalmente está instalado en un sitio fijo y cuando pasa un dispositivo BLE por cerca, pues es capaz de transmitir los datos a la nube, ¿no? Esta es otra posibilidad, seguramente más compleja, ¿no? Porque ya no solo tenemos nuestro dispositivo, tenemos el gateway, tenemos que pensar en todo esto y en cómo va a ser nuestro caso de utilización, pero es una buena opción y os presentaremos ahora un caso de uso utilizando esta estrategia. Bueno, tenemos el Zigbee, que es una tecnología que también ha estado siempre allí, a lo mejor es más de nicho porque ha ido más siempre a lo que es automatización, sobre todo en el hogar. Pero tiene algunas cosas interesantes, además en comparación con el Bluetooth. Una es que es capaz de utilizar dos frecuencias o se puede configurar en dos frecuencias diferentes, por lo que puedes ganar un poco de rango de aplicación respecto al Bluetooth. Y la otra es que te permite generar redes de sensores muy elevadas y una utilidad, una característica muy, bueno, que puede ser atractiva en algunos casos, es que la información puede fluir a través de nuestra red, ¿no? Y si tenemos pues un sensor en una punta y el otro muy lejos, pero en medio tenemos esta red de sensores, entre ellos se pueden ir pasando la información de forma que con un solo punto conectado a la nube, pues puedes acabar comunicando una red de sensores muy grandes, ¿no? Y esto es, bueno, es una característica pues, que hace atractiva esta tecnología y que es casi de las únicas que se especializa en este tipo de comunicación. Vale, y por último el Wi-Fi. Aquí no vamos a estar mucho porque el Wi-Fi yo creo que todos lo conocemos, ¿no? En el móvil es una necesidad básica, se ha convertido en una necesidad básica. Solamente comentar que el Wi-Fi pues ya no es una tecnología, sino que es una familia de tecnologías, ¿no? Porque ha ido evolucionando. Hay muchas generaciones, ahora ya estamos en la sexta generación, en la Wi-Fi 6, y ha ido cambiando. En principio, inicialmente utilizaba la frecuencia de 2,4 GHz, ha ido subiendo de frecuencia también para poder aumentar los datos comunicados. Y bueno, qué deciros, ¿no? Es una comunicación que permite una gran cantidad de datos, que utiliza el protocolo IP, por lo tanto aquí tienes mucha compatibilidad con todo lo que son redes informáticas y que la velocidad pues, ha ido en aumento desde lo que era Wi-Fi 3, que se consideraba los 54 megabits por segundo, que son los clásicos, hasta los 10 gigabits actuales con Wi-Fi 6. Aquí hay solo comentar dos cosas. Una, que no todas las tecnologías Wi-Fi son compatibles entre ellas y por lo tanto aquí pues, tenemos que prever qué generación dentro de Wi-Fi vamos a utilizar. Y otra cosa que os quería comentar aquí es, bueno,
últimamente, o la impulsión de este Wi-Fi Halo, que es una nueva modalidad de Wi-Fi que se está impulsando, que está especialmente diseñada para IoT. Utiliza una frecuencia más baja, utiliza una frecuencia por debajo del gigahercio, los 860 MHz, y por lo tanto pues, tiene pues, características similares a otras tecnologías también diseñadas para IoT, ¿no? Permite más rango, aunque menos velocidad de transmisión, pero que puede ser también, veremos cómo evoluciona a futuro esta Wi-Fi Halo, si realmente arranca o no. De momento hay los primeros dispositivos disponibles, pero bueno, es también una opción interesante. Vale, como caso de uso aquí os queríamos comentar el caso del container. El container es un producto que hemos desarrollado desde Externa. Es un producto básicamente de asset tracking, de seguimiento de productos, ¿no? En la cadena de distribución. Y básicamente es, bueno, pues es un pequeño dispositivo con diferentes sensores, muy personalizable. Los sensores básicos son temperatura, impactos, ¿vale? Sobre todo, pero tenemos la posibilidad de ponerle un poco, personalizarle y irle añadiendo los sensores que nos parezcan más interesantes según el caso de uso, ¿no? Y aquí un poco lo que os explicaba, utiliza una estrategia de cada uno de los dispositivos de tracking tiene un sistema de comunicación BLE y luego hay unos gateways instalados en puntos estratégicos de la cadena de distribución. El dispositivo va grabando continuamente los datos de temperatura y de eventos de impacto que tenga, y cuando pasa cerca de uno de estos gateways transmite automáticamente todos los datos a la nube, ¿vale? Pues aquí hay montado un sistema de cloud service donde cuando recibimos estos datos, pues si hay algún valor anómalo, por ejemplo, ha recibido un impacto muy grande, pues se puede enviar una alarma, y luego hay todo un sistema de visualización para visualizar todos estos datos históricos. Esto que es, bueno, es una solución de asset tracking donde, bueno, ya hay múltiples en el mercado, pero la ventaja de utilizar la tecnología Bluetooth aquí es que el bajo coste que nos permite en los dispositivos de asset, ¿no? Que es costes muy reducidos, y por lo tanto una implementación a gran escala de este sistema pues, tiene sus ventajas. Vale, pasamos un poco a tecnologías que consideramos más de largo alcance. ¿Vale? En primer lugar, bueno, mencionar la red celular, aunque esto pasa un poco como el Wi-Fi, no es una tecnología, sino que es un grupo de tecnologías que ha ido evolucionando. Ahora con la última generación, el 5G, pues aquí vemos un poco la evolución, ¿no? Desde la primera generación, donde solo podíamos transmitir voz, en 2G ya nos permitía pequeñas cantidades de datos, el 3G, que aún hoy en día es ampliamente utilizado, y en IoT es de las tecnologías más utilizadas, ya permitía pues, más volumen de datos, hasta unos 8 megabits por segundo, que ya son, bueno, es una cantidad importante de datos a transferir. Con el 4G pues, se ganó en optimización, básicamente más cantidad de datos, más velocidad, y con el 4G también nacieron estas dos tecnologías que vemos aquí, que es el LTE-M y el NB-IoT, que comentaré a continuación. Y ahora con la llegada del 5G, que además pues, le da continuidad a estas tecnologías porque van a estar presentes, pero el 5G un poco en el campo de IoT va a introducir o está introduciendo nuevas tecnologías, y a diferencia de las versiones anteriores, va un poco a casos de uso particular dentro del IoT. Y de hecho, dentro del 5G, divide el IoT en 3 casos de uso diferentes. Lo que él llama el IoT masivo, donde bueno, es el IoT de dispositivos de bajo coste, bajo consumo y gran número de dispositivos, ¿vale? Y aquí pues, prevé la utilización de estas dos tecnologías, el NB-IoT y el LTE-M. Pero también diferencia lo que es el IoT crítico. El IoT crítico es
conexiones con dispositivos o con máquinas que requieran ultraconfiabilidad, es decir, que siempre estén disponibles y de muy baja latencia, donde el tiempo de respuesta sea siempre muy bajo. Aquí la principal tecnología que se está desarrollando es el V2X, que es el vehículo conectado, el Vehicle to Everything, que es la que más pues peso está ganando y la que más en el futuro creo que es la que más veremos. Pero bueno, hay también otros casos de uso que se pueden aplicar a dispositivos médicos o ¿vale? en tema de IoT crítico. Y la clave aquí es este URLLC, ¿no? Ultra Reliable and Low Latency Connections. Y por último, el IoT industrial, que es como un término medio entre las dos, donde hay también unas nuevas tecnologías que se han desarrollado y que, bueno, ahora están un poco en despliegue, están iniciando el despliegue, que es el NR Lite o el NR Industrial IoT, ¿vale? Y que permiten, pues eso, más cantidad de datos y un poco, pues están muy pensados hacia la automatización industrial, la robótica, etcétera. Hoy por hoy, pero las más utilizadas en IoT o las que van ganando más peso en IoT son estas dos, NB-IoT y LTM, que aunque son tecnologías de celulares, sí que necesitan una infraestructura propia, es decir, las antenas de móviles no sirven para estas tecnologías y hay que instalar pues, toda la infraestructura a medida para utilizar estas tecnologías. Pero sí que pues, hay empresas como Vodafone, bueno, no es para hacer propaganda, ¿no? Pero las grandes de España, Vodafone, Orange, Telefónica, pues tienen todas ya un desplegado, bastante cobertura a nivel nacional. Y aquí la diferencia. ¿Qué diferencian el NB-IoT y el LTM? Pues NB-IoT está pensado para dispositivos de muy bajo consumo, donde tengas pocas transmisiones de datos. Y básicamente lo que ofrece es una mayor cobertura, tanto en interiores como en lugares de difícil acceso, a cambio de una alta latencia de comunicación, de entre 2 y 10 segundos para pasar un mensaje, ¿vale? En cambio, el LTM está más pensado para aplicaciones donde se necesita un poco más de volumen de datos, hasta 1 megabit, permite la comunicación de voz y pues también soporta dispositivos móviles, es decir, dispositivos que vayan saltando entre celdas, gracias a que tiene una baja latencia de comunicación, pero a costa de un mayor consumo energético, ¿vale? Un poco de detalle entre esas tecnologías. El LoRa, que también agrupa diversos protocolos, pero es, digamos, es una de las tecnologías que está ganando más peso en todo lo que es IoT. Utiliza la frecuencia de 868 o 433, por lo que le permite unas distancias de comunicación entre la antena y el receptor pues bastante más grandes. Estamos hablando hasta 10 kilómetros en línea de visión directa o 1,5 kilómetros en urbano, que es con edificios o con obstáculos entre medio. La velocidad es baja, estamos por debajo de los 10 kilobits, por lo tanto son dispositivos que no tengan que estar enviando mucha información continuamente. Pero aparte de eso, pues nos permite un consumo de energía muy reducido, que es muy interesante, ¿no? Aquí como detalle, la tecnología LoRa normalmente sí que existen algunas infraestructuras LoRaWAN públicas donde ya hay las antenas montadas y tú te puedes conectar pues a cambio de una suscripción. Pero aquí hay muchos casos de uso que optan por montarse su propia infraestructura, es decir, montar de tu gateway en un sitio común, ¿no? Y tener todos los sensores alrededor comunicándose con ese gateway. Otra tecnología de interés es el Sigfox. De hecho, es muy similar al LoRa, pero la diferencia del Sigfox es que Sigfox es una empresa privada que ha desplegado su propia red. Y aquí pues esto tiene sus ventajas porque ya tienes una infraestructura montada con cobertura
bastante a nivel mundial, va por países, pero pues hay muchos países con cobertura Sigfox. Tiene un bajo coste de acceso por dispositivo, por menos de €1 al mes podemos tener un dispositivo IoT mandando mensajes a la nube, bajo consumo de energía y por contra, pues podemos enviar muy pocos datos, bastantes menos que con el LoRa, por lo tanto son dispositivos que puntualmente una vez o 10 veces al día envía un mensaje a la nube. Y bueno, tiene algunas otras limitaciones, pero es una buena solución. Y aquí, bueno, simplemente mencionar otras tecnologías más de nicho. Aquí tenemos una banda que es la de 169 MHz, que básicamente la utilizan, hay dos protocolos que la están utilizando ampliamente, que es el Wireless M-Bus y el WISE, y se utiliza mucho para metering, ¿vale? Para todos los contadores, tanto de agua como de gas como de electricidad. Es una tecnología que tiene mucha popularidad porque permite distancias de comunicación bastante mayores a lo que tenemos con LoRa y muy poco volumen de datos, pero nos permite cubrir grandes áreas urbanas teniendo una sola antena de comunicación. Vale, y aquí como caso de uso, pues nos gustaría comentar un poco este producto que también desarrollamos desde Externa. Es un producto para situación de emergencias y para controlar un medicamento que lleva en el interior. Y básicamente este producto es un producto conectado que se conecta a través de la red Sigfox y donde pues tenemos unidades esparcidas por diferentes puntos geográficos y estas unidades pues varias veces al día envían información sobre su estado, sobre si han sido usados o no, sobre sus condiciones ambientales de temperatura, humedad, etcétera, sobre si el medicamento que contienen está en buenas condiciones o no, y luego pues hay toda una plataforma donde podemos ir controlando el estado de cada uno y hay una serie de alarmas que nos pueden avisar en caso de que alguna cosa vaya mal. Vale, voy acelerando un poco porque nos vamos a quedar sin tiempo y tenemos aún cosas por explicar. El último paso sería, o el último paso que os queríamos hacer un poco de explicación era sobre, vale, ya tengo mi dispositivo, ya he seleccionado mi tecnología, ¿cómo funciona esto de los datos en la nube, ¿no? O cómo consigo que mi dispositivo tenga los datos en la nube. Básicamente, aquí hay muchas soluciones de mercado y hay muchas empresas, grandes empresas que se dedican a esto. Pero para que tengáis una idea, normalmente lo que se realiza son estos 3 pasos a la hora del proceso de los datos en la nube, ¿no? Si veis en esta figura, pues tenemos nuestros dispositivos, tenemos nuestra comunicación y aquí pues los 3 pasos que sería el primer paso, la agregación y preprocesado. Pues tenemos un servicio en la nube que lo que va haciendo es recibir todos los mensajes que le envían nuestros dispositivos y aquí puede hacer varias operaciones. Una es preprocesado. Normalmente muchos de los datos que se envían comprimidos o en formatos máquina, digamos, y hay que transformarlos a formatos de información que podamos entender los humanos. Pues este es un paso que se puede realizar aquí. Todo lo que es agregación es hacer conjuntos de dispositivos, ¿no? o agregar los datos de diferentes dispositivos para tener esta información más de contexto. Y otro proceso que se puede hacer aquí es accionar alarmas, ¿no? En cuanto recibamos una señal de un dispositivo que esté fuera de rango pues tengamos unos rangos aceptables y no esté dentro del rango aceptable, pues lanzar una alarma a correo electrónico, a mensajería instantánea, a lo que se os ocurra, ¿vale? El siguiente paso es el almacenamiento de los datos, normalmente en una base de datos en la nube, y es donde vamos guardando todo el histórico de datos
Y la última pieza sería el análisis de los datos. Aquí también hay distintas opciones, pero estos son los conocidos como dashboards, ¿no? Donde normalmente en una página web o en una app pues nos muestra toda la información en forma de gráficos y podemos decidir qué dispositivos queremos ver y, bueno, y hacer todo este análisis, ¿no? Aquí no voy a entrar más en detalle en esto, pero para conocer un poco cuáles son estos pasos, ¿no? Decir que hay muchas grandes empresas, no es que no hay ninguna de estas que me pague, pero bueno, son empresas que ofrecen soluciones en este sentido. Bueno, y aquí sí que hay muchas empresas dedicadas más a este proceso de los datos. Desde Externa sí que, bueno, pues lo tocamos, pero nosotros nos centramos más en la parte de dispositivos. Conocemos todo este proceso de los datos, podemos guiar en este sentido, pero sí que esto, ¿no? Hay empresas que se dedican mucho mejor a esto que nosotros. Comentaros un caso de uso, el Externa Cloud, que digamos es nuestra plataforma interna, en donde tenemos toda la información de nuestros sensores. Y simplemente pues aquí veis las partes que he comentado, ¿no? En este caso lo tenemos en Amazon, utilizamos los servicios de Amazon, pero básicamente ¿cómo funciona? Pues tenemos un servicio de Amazon IoT que recibe los mensajes de los dispositivos vía MQTT, que es un protocolo de comunicación. Tenemos un preprocesado interno, que es este Lambda, donde descodifica los datos en información útil, hace todas las transformaciones, lo guardamos en una base de datos, en este caso una base de datos relacional, y luego tenemos aparte pues esta web app que consulta la base de datos y publica, ¿no? Y nos muestra los datos de interés, ¿vale? Y aquí pues veis algunas pantallas de, pues esto son temperaturas, aquí tenemos impactos, y aquí tenemos baterías, ¿no? Como 3 ejemplos de cosas que podemos visualizar de diferentes dispositivos. Vale, pues hasta aquí un poco lo que son todo tecnologías IoT. Y ahora paso la palabra a Rafael, que os va a explicar un poco cómo es este proceso de innovación o cómo lo vemos desde Externa y un poco también lo que hacemos, ¿no? Rafael, todo tuyo. Perfecto. Bueno, primero, gracias, Marc, por esta visión, este análisis de toda la anatomía de la IoT, intentando pues disgregando todas las tecnologías posibles para que podáis tomar las mejores decisiones a la hora de definir pues, qué tecnología de conectividad queréis utilizar y tener una visión general de las fórmulas que existen para almacenar los datos e integrarlos, ¿vale? En lo que es el desarrollo de dispositivos, pues bueno, hay distintos niveles de proyectos, el alcance varía mucho. La solución es integrar un sensor para saber pues, si una papelera del Valle de Ordesa está llena o no, y esto pues, evitar pues, tener que salir el camión a vaciarlo o optimizar un poco, bueno, conseguir pues, unas mejoras para ver que las papeleras no estén llenas o vacías, o sea, integrar soluciones muy específicas. En el medio tendríamos adaptar a soluciones existentes a usos específicos, pues lo que hacemos ahí es y definir cuáles son los sensores, modificar los sensores de soluciones existentes o integrar soluciones a nivel de datos, ¿no? Que sería pues tanto firmware como pues ayudar a los softwares o los RPs del cliente que disponga de la información que nos está aportando este sensor. Y el tercer nivel sería pues, el diseño de un dispositivo, ¿vale? Serían 3 tipos de proyectos que realizamos. En el primero sería más asesoramiento, en el último pues, sería todo el desarrollo, ¿vale? Y lo que queremos es compartir pues, la metodología, cómo lo hacemos o cómo hemos aprendido durante los 2 años para realizarlo, para que el valor o el beneficio de los datos sea lo mayor posible, ¿no? Tomando en referencia el producto más complejo, el producto en el cual implique desarrollar un dispositivo, pues las fases de desarrollo vienen a ser estas 4. Pues primero, pues aclarar bien quién es el usuario,
cuál es el beneficio, dónde se va a integrar, cuál es el entorno, necesidades de estanqueidad, IP, regulación, cuántos volúmenes, cuál producción queremos hacer, cuántos vamos a vender, ¿vale? Sería lo que es la especificación inicial, pues con eso con el cliente definimos exactamente cuáles los requerimientos. A posteriori pues identificamos cuáles son los aspectos clave del desarrollo, cuáles son los aspectos que podemos tener dos tecnologías, vamos a definir cuál es la opción tecnológica más óptima y a partir de ahí definir los retos clave que en el Proof of Concept tenemos que desarrollar y validar. Y por último tenemos la industrialización. Vamos a ver con un ejemplo, en vez de explicaros toda cada una de las fases. El ejemplo que hemos seleccionado es un medical device que estamos desarrollando, estamos ya en la fase 3 y bueno, en el cual se hizo inicialmente un kick-off para definir la especificación. En este caso pues lo ponemos también por ejemplo porque el kick-off con la empresa Dan pues estaban todos los interlocutores que se requieren para definir un producto IoT o que la experiencia nos aporta, pues que hay una parte de tecnología que eso lo aportamos, pero después también hay tres otras expertezas que también estaban presentes. Una es el sector medical device, el sector médico, cómo organizar a nivel de toda la cadena de valor del sector farmacias, de traer el producto en el mercado y después la parte médica, pues de conocimiento tanto de la ciencia de la medicina como del paciente, de las necesidades del paciente. Poniendo este equipo pues, a trabajar, el equipo fue muy fácil de desarrollar y se pudieron determinar muy fácilmente pues, cuáles eran los requerimientos y cuáles eran, a nivel de IoT, que es la tabla que juntamos aquí, a nivel de datos, cuáles eran los usuarios que requerían, los datos y los beneficios que requería cada uno de los usuarios. Una vez realizado este kick-off o esta especificación, identificamos cuáles son los retos clave o los retos en los cuales en el Proof of Concept que requerían pues, analizar, hacer un prototipo, hacer un mock-up, validar la solución final. No ir directamente a la solución final, no industrializar, sino validar en la fase prototipo, ¿vale? A partir de ahí identificamos el caso de IoT, pues estos 5 aspectos que queríamos validar, el tema del aviso de emergencia, o sea, cómo detectábamos y a quién debíamos asegurar de que en el caso que haya una emergencia de este dispositivo, pues el objetivo es que esté en escuelas, gimnasios y en el momento que alguien hace uso de este dispositivo, pues llegue la emergencia, por tanto, a los responsables del centro como a los responsables del equipo, como en su caso también, pues, qué emergencia se hace falta. Después hay otro aspecto de IoT que sería para hacer el mantenimiento, asegurar que las baterías estén cargadas, que el estado de medicamento, pues un medicamento que depende de las temperaturas y la acción de los ultraviolados, pues de los rayos solares, pues puede ser defectuoso, se puede malbaratar, pues son aspectos que debemos tener monitorizados, ¿no? Y en este caso, pues el dispositivo pues escogió pues utilizar el Wi-Fi porque en gimnasios y escuelas pues ya es una tecnología que está disponible y se definió en el Proof of Concept pues cuáles eran los puntos tanto de datos junto con otros requerimientos de productos, de facilidad de acceso, electrónica de los componentes clave, cómo sería el concepto de firmware, software. Esto fue lo que se analizó en el concepto, en la viabilidad y se desarrolló el concepto. A posteriori tenemos el Proof of Concept. El Proof of Concept es la fase prototipo. La fase prototipo, en este caso, pues se desarrolló pues tanto a nivel formal del equipo, pues distintas opciones de diseño que no sería el objeto de la presentación, pero bueno, hay otros aspectos que también se tienen en cuenta en el diseño de dispositivos, pues sería más la interrelación con el usuario, no solamente lo que hace referencia a la plataforma, sino el dispositivo en sí, los targets de baterías, consumos,
que requeríamos, y después la primera versión de lo que sería la interface del cloud del producto. Se realizaron distintos prototipos, se realizaron también distintos tests con usuarios a partir de tantos, en la primera fase pues con tecnologías de 3D printing, FDM, y en la última fase pues también incluso pues utilizando tecnologías de Rapid Manufacturing para hacer más cantidades, ¿no? Y por último pues tenemos la serie de producción, la serie piloto, en el cual pues en este caso que es un dispositivo, pues ahí está toda la industrialización, realización del molde, de inyección, certificaciones. En Medical Device pues la certificación pues tiene sus detalles y sus complejidades, MC, con todo lo que implica pues la certificación para poder introducir en el mercado, ¿no? Y básicamente esta era la pincelada de avanzar, Marc. Esta era la pincelada de lo que es el desarrollo, pues que depende de si es una sensorización, pues simplemente una recomendación de tecnología o una adaptación de la tecnología, o un desarrollo de un producto totalmente nuevo y con su complejidad, ¿no? Pues estamos hablando de que quizá en un proyecto simple pues es un proyecto de 10 días, y en un proyecto de desarrollo pues puede ser un año y medio, ¿no? Depende de la complejidad del producto y del sector. No es lo mismo desarrollar un producto para el sector médico, pues que tenemos el technical file y tenemos todas las certificaciones y el volumen de documentación que hay que generar, que un producto pues para otros sectores pues que tienen otras complejidades, porque a nivel de tiempo y coste pues son más fáciles o simples. Y por último, os queríamos explicar lo que comentaba Pau inicialmente. Pues externa tenemos dos productos que estamos en vías de homologar para el kit digital. Esto sería pues tanto si tenéis algún proyecto de integrar sensores, pues tenemos esta categoría en la cual podemos integrar sensores tanto a productos existentes como a funcionalidades o procesos existentes, como desarrollar un nuevo device, o utilizando pues la externa cloud, depende de la complejidad del proyecto, para validar o la fase prototipo e integrarlo después en vuestras soluciones existentes o en otras a desarrollar, depende de la escalabilidad y el tamaño de la solución. Y hasta aquí pues quizás tendríamos que haber hecho una pausa para preguntas a la mitad, pero si tenéis alguna pregunta pues estaríamos encantados de resolverlas, pues si no pues en vuestros entrar más en detalle en vuestros proyectos o soluciones. El objetivo era hacer una pincelada general para poder que vosotros podáis tomar las decisiones de tecnología y bueno, estar a vuestro merced y por cualquier consulta que podáis tener. Muchas gracias, Rafael. Y Marc, que sí, por supuesto, cualquier pregunta que tengáis, mira, aquí tenemos, bueno, interesantísimo, muchas gracias por compartir esta información. Antonio, muchas gracias por el comentario. Sí, por supuesto, si tenéis alguna pregunta o cuestión que queráis tratar, adelante, incluso si queréis abrir micros, no hay problema. ¿Vais a pasar esta presentación? Antonio, sí. Ahora, a la que acabemos la jornada, yo durante el día de hoy os pasaré la grabación, la presentación y los contactos correspondientes por si necesitáis ampliar información. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que queráis abordar? Muchas gracias, José María. Vale, pues muchas gracias a todos y encantados porque soy un poco también nuestra presentación en SmartTech. Espera, Rafael, que Antonio dice que se puede abrir el micro. Por supuesto, Antonio.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Marc, a Rafael, a todos por la presentación, muy interesante. Yo como pertenezco a una empresa de test y medida, principalmente, de certificación, etcétera, me interesa mucho saber también qué problemática os encontráis a la hora de la instalación. Es decir, veis que realmente hay, como se utiliza mucha tecnología radio, mucho wireless, hay problemas de interferentes, necesitáis herramientas específicas a la hora de las integraciones, a la hora de las instalaciones. ¿Qué tipo de herramienta soléis utilizar o qué tipo de herramienta echáis de menos y creéis que podría ser útil? Vale, sí que, digamos, la experiencia que tenemos en instalaciones, aunque nosotros estamos más en el desarrollo de producto que no en la instalación física, pero sí que hemos hecho, bueno, básicamente bastantes pruebas piloto. Siempre los problemas han sido más por tema de cobertura que no por interferencias. Sí que es verdad que cada día más las tecnologías, aunque utilicen las frecuencias parecidas, ¿no? Como el Wi-Fi, el Bluetooth, todos estos, pues ya por diseño muchas intentan garantizar coexistencia. Esto seguramente pues, al final se convierte en un problema en entornos donde tengas gran multitud, ¿no? de densidad de tecnologías diferentes conectadas. Pero, bueno, al menos en la experiencia que tenemos nosotros, siempre el problema principal es la cobertura, ¿no? y los puntos negros de cobertura, que es, bueno, sí tienes cobertura, pero en el punto específico donde te interesa el dispositivo, pues justo ahí pues no hay, ¿no? Que más problemas de coexistencia no nos los hemos encontrado tanto. Claro, en cobertura generalmente para lo que es Wi-Fi tienes miles de herramientas que te hacen mapas de calor, ¿no? Y vas comprobando, haces un replanteo incluso y vas viendo dónde puedes tener mejor cobertura, peor, incluso hay con interferentes diferentes canales. Pero entiendo entonces que para estas tecnologías LoRa, etcétera, no vendría mal una herramienta de esas características que te pudiese permitir hacer un replanteo y asegurar un poco el trabajo, ¿no? La instalación bien hecha en ese caso, sobre todo para el integrador, ¿no? Más a lo mejor que vosotros que hacéis más desarrollo, pero para el integrador sin duda. Muy bien. Sí, y de hecho para instalaciones de este tipo lo que normalmente pues recomendamos es hacer una jornada simplemente de inspección de los puntos y esto, intentar ver las coberturas que tienen los diferentes puntos antes incluso de hacer la instalación, ¿no? Para tener una idea más buena de cómo de buena es la señal o cómo de bueno va a ser nuestro sistema ahí. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, Antonio. Vale, bueno, pues finalizamos aquí la jornada. Muchas gracias, Marc, otra vez. Muchas gracias, Rafael, por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a todos, por supuesto, por vuestra asistencia. Lo dicho, os compartiremos la presentación y la información relacionada con externa. Bueno, comentaros, este jueves seguimos con las jornadas, pondremos el foco en las personas en este momento de digitalización impulsada por estos fondos europeos, ¿vale? Que más centrada en qué tenemos que tener en cuenta a nivel personas en el momento de introducir digitalización en la empresa, así que os invito, por supuesto, a que asistáis. Y nada, sin más, nosotros, yo quedo a disposición para lo que queráis comentar en relación a los servicios que hacemos desde la oficina, hasta todo lo que sea relacionado con el kit digital, si queréis ser agentes digitalizadores o beneficiarios de la ayuda. Estaré encantado de ayudaros. Y nada, sin más, muchísimas gracias por estar hoy aquí y nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.